ratito vamos a analizar lo que decía en estas declaraciones que ustedes escuchaban el ministro de Defensa acerca de este tema, porque ahora ya tenemos comunicación directa con la fiscal que ya está interviniendo, en este caso Sonia Sanguínez, es la agente del Ministerio Público. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Le saluda Fernanda. Sí, buenas tardes, Fernanda, para vos y tu audiencia. Un gusto conversar con ustedes. Fiscal, ¿cuáles son las primeras diligencias que usted va a realizar o ya estuvo realizando sobre esta grave denuncia que involucra a la Academil? Sí, realmente nosotros tomamos conocimiento a raíz de las publicaciones periodísticas y la conferencia de prensa que dio el ministro de Defensa, como así también el médico que intervino quirúrgicamente a la víctima. Penalmente no existe ninguna denuncia que nosotros hayamos recibido, pero sí corresponde en este caso una intervención de oficio, independientemente que según las expresiones del ministro ya haya intervenido la justicia militar. Nosotros en otro caso que ya hemos tenido y llevamos a la justicia ordinaria, consideramos que también es competente la justicia ordinaria a fin de que se esclarezcan los hechos y se determinen quiénes son los autores o quién sería el autor de esta agresión sufrida por el joven. ¿Hay alguna primera diligencia que usted ya realizó, fiscal, o todavía está interiorizándose en los detalles? Realmente nos estamos interiorizando a través de los medios de prensa. Okay. No existe ninguna denuncia que nos haya llegado de las esferas militares o de los familiares de este joven. La información que tenemos recabada es la que ustedes manejan. Nosotros lo primero que vamos a hacer es constituirnos hasta el hospital para primero verificar y corroborar la ficha médica de él, porque según tengo entendido la agresión se habría producido hace una semana atrás. Entonces recién este joven el lunes, tengo entendido hace unos días, es que ingresa al hospital, pero ni siquiera el día lunes a nosotros nos comunican de esa situación. Como te digo, Fernanda, recién hoy a través, en horas de la tarde, hace una hora, a través de los medios de prensa que nosotros tomamos conocimiento de eso. Lo fundamental sería, o sea, lo más importante, porque el cuadro de salud de este joven ya la conocemos, es determinar quién es el agresor, que según también escuché sería un estudiante más antiguo de la academia, en el cuarto año. Pero tampoco dieron los nombres o el nombre del supuesto agresor, entonces esa va a ser la principal tarea, porque si no tenemos una persona individualizada como supuesto agresor, entonces no podemos iniciar un proceso penal. Preliminarmente, fiscal, ¿en qué tipo penal se enmarcaría lo que usted ya escuchó por los medios de comunicación acerca de esta denuncia? Y lesión corporal en ejercicio de funciones públicas. Esto, como vos bien lo referiste preliminarmente, así también hay que ver el tipo de lesión que él sufrió, porque tengo entendido que se tuvo que extirpar el vaso. Entonces determinar que los médicos determinen si la lesión es o no grave. Y de acuerdo a eso, calificar la conducta en un tipo penal más grave. Pero como te digo, acá lo fundamental y lo que no escuché es que el agresor esté individualizado. Claro. También lo que escuché es que la víctima no quiso aportar datos acerca de su agresor, pero eso al inicio yo creo que eso es normal, como también lo recibió el ministro de Defensa, ¿verdad? Que muchas veces las personas que sufren este tipo de agresiones no quieren relatar o mencionar lo sufrido, pero vamos a hacer uso de todas las herramientas que cuenta el Ministerio Público, como la contención psicológica, la evaluación etimológica, a fin de lograr que ese joven víctima de la agresión aporte datos sobre o le individualice a su agresor. Claro. ¿A qué se exponen al hablar de estas lesiones corporales en el ejercicio de una función? Una persona, una vez ya individualizada, ¿a qué eventualmente se expone en materia penal, fiscal? El marco penal es de hasta 5 años, pero como te digo, si se determina que la lesión es más grave, entonces podría también ser procesado por lesión grave, que ahí en todo caso el marco penal es mucho más elevado. Fiscal, usted es del área de Derechos Humanos del Ministerio Público, ¿verdad?
de Derechos Humanos, sí, que por una resolución de Fiscalía General cubrimos este tipo de hechos. Y cuesta, en su experiencia nomás digo, cuesta por lo general que las víctimas se abran cuando hablamos de cuestiones de derechos humanos, cuesta obtener las declaraciones de las víctimas preliminarmente, digo. Y realmente sí, porque el otro caso emblemático que tuvo mucha prensa que tuvimos recientemente es la escolta presidencial. Sí. En este caso se inició de oficio también la investigación y se logró la individualización de los agresores, pero porque se viralizaron las imágenes. No precisamente porque los familiares de las víctimas o las víctimas hayan denunciado penalmente el hecho. Claro. Realmente no es una tarea muy fácil, atendiendo a que no quieren perder no quieren perder el curso, no quieren, evidentemente prefieren sufrir las agresiones que exponerse a todo lo que es ser víctima de un proceso, porque es una exposición también, ¿verdad? Claro. Víctima de un proceso penal. El temor a las represalias también suele ser un elemento que suele estar muy presente también al momento en que la víctima un poco valora, sopesa si hace o no la denuncia, ¿verdad? Y yo estimo que sí, porque esas incluso fueron las expresiones del ministro, según lo que yo escuché, sí. de que muchas veces prefieren sufrir. Hay como una decisión personal de sufrir y resistir a este tipo de agresiones antes que estar denunciando. Como te referí, por todo lo que se implica, ¿verdad? De muchas veces las víctimas en este caso son los que quedan estigmatizadas y son vistas como o chismosos o mujerines o poco valientes, o porque lastimosamente este tipo de conductas evidentemente siguen normalizadas dentro de tanto de las esferas militares, o sea, de la claro. academia. Exactamente. Fiscal, a modo de conocimiento, y le consulto desde la ignorancia, pero estábamos mostrando hace un momentito nada más un caso anterior del 2022, quizás usted se acuerde, de un joven también que era procesado, él por supuestamente haber robado algo, cuando que él en realidad fue víctima de violencia también en las fuerzas militares, en la academia principalmente. Su nombre era Rubén Medina. ¿Usted no llegó a llevar su caso o fue otra colega o un colega suyo el que llevó esa investigación? Inicialmente esa investigación estuvo a cargo de otra colega. Hace un tiempo que esa investigación está a mi cargo y es así como vos decís. O sea que dentro del foro interno de la academia militar, a él le abren un estudio en un sumario. Sí. Y él efectivamente, así como manifestaste, ¿verdad? Ese sumario concluyó que supuestamente era responsable de los hechos que referí. Bueno, fiscal, ¿usted se constituiría en el hospital en el transcurso de esta noche o ya mañana, en horas de la mañana? Y yo creo que ya mañana, en horas de la mañana, pues ya no tendríamos posibilidad luego de hablar con el joven atendiendo a su intervención quirúrgica, claro. Que para mí es lo más importante, pero como te digo, muchas veces en el lugar, o sea, en el hospital, para mí va a ser más bien recabar su ficha médica. Sí. Y también constituirnos ante la academia para saber hace una semana atrás quién estuvo de turno, quiénes eran las personas que estaban a cargo de todo el pelotón o de los alumnos en este caso. ¿Se puede ampliar entonces, fiscal, la investigación? Consulto no por este caso en particular, ¿verdad? Para no adelantarnos a los hechos, pero eventualmente el Ministerio Público puede centrar la mirada en esos superiores que estaban a cargo de todos los que son aspirantes a ser militares, ¿verdad? Y como yo tampoco me quiero adelantar, sí. Porque la responsabilidad penal es muy personal, o sea, cada uno es responsable de sus acciones en materia penal, ¿no? Como dije, en materia, tengo entendido que también intervino la justicia militar, el espectro de ellos, estoy segura que es mucho más amplio, pero es cuestión de ir recabando la información y de acuerdo a eso determinar la responsabilidad penal de las personas que tendrían que haber en todo caso custodiado claro. o evitado que este tipo de hechos ocurran. Totalmente. Bueno, fiscal, le agradecemos muchísimo por su tiempo, gracias por atendernos y nos quedamos expectantes a lo que pueda ocurrir en el transcurso de las horas con la investigación, ¿sí?
Gracias a ustedes por la comunicación. Muy amable la fiscal Sonia Sanguinés, que nos atendía entonces de esta forma, hablándonos. Ella es la fiscal que ya toma intervención en esta nueva denuncia en la cual un joven aspirante del segundo curso de tan solo 20 años es la víctima. Ya nos decía la fiscal, no hay denuncia ni siquiera de parte de las fuerzas militares, del Ministerio de Defensa como tal, tampoco, mucho menos de los familiares de este joven ni del joven mismo, porque es cierto, lastimosamente está normalizado el hecho de que los jóvenes que forman parte de las filas militares o que quieren formar parte del mundo de la milicia no se acostumbran a denunciar los hechos. Cuesta muchísimo, más todavía cuando estamos hablando de personas jóvenes que le temen a las represalias que eventualmente la propia fuerza militar puede recaer sobre ella. Ya conocíamos el caso de Rubén Medina, él terminan sacándolo, le privan de poder seguir estudiando en la academia. Todo eso es lo que sopesa a una víctima. ¿Será que mi propia institución, a la cual yo pertenezco, en la cual me estoy formando, me va a defender o no? A eso se suma también la posibilidad de represalias, porque estamos hablando de cadetes todos, por lo general suelen ser víctimas cadetes sometidos por cadetes de grados superiores, de cursos superiores, que permanecerán quizás en las filas militares. Y eso también juega en contra, lastimosamente, al momento en que una persona vaya a hacer o no la denuncia. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención poderosamente. ¿Por qué es que tanto se teme a las represalias? ¿Por qué es que está tan normalizada la violencia para jóvenes cadetes, que muchos de ellos su sueño es formar parte de las filas militares? ¿Cómo avanzan los otros casos también? Es lo que muchas veces nos preguntamos, que por lo general quedan ahí en la nada una vez que salen del ojo público. Queremos seguir hablando de este caso y tenemos más entrevistas para ir compartiendo, porque también el coronel doctor Darío Fretes, que es director del Hospital Militar, dio detalles acerca del parte médico de este joven que tuvo que ser sometido a una cirugía. Nos contaba más en la siguiente entrevista. Bueno, el paciente Ángel González, de 20 años, actualmente se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva posterior a su intervención quirúrgica. Está estable, con signos, con los parámetros vitales estables, y no corre peligro actualmente su vida. ¿Cuándo empezó el joven? Cuando el joven ingresó el día lunes 13 de mayo para alrededor de las 17 horas con un antecedente de una lipotimia, o sea que se desmayó, ¿verdad? Según él mismo refiere, después de realizar una actividad física, ¿verdad? Después de la hora de educación física, se desvaneció en la hora de educación física y entonces fue traído inmediatamente por el personal de la academia a la urgencia del Hospital Central. No presentaba golpes prácticamente, no se veía así golpes, lo que sí marcaba, tenía una marcada palidez ya y un dolor abdominal muy agudo y punzante, ¿verdad? Fue examinado por los cirujanos de guardia ese día y determinaron un abdomen agudo para expectar. Se le realizaron todos los estudios pertinentes, una ecografía, una tomografía, en la cual se llegó a visualizar una fractura del vaso, Allí se procedió a interrogar mejor al paciente, ¿verdad? Y el paciente refirió ya una agresión hace una semana antes de su ingreso, ¿verdad? Pero él no le manifestó a nadie, él se callaba, él se seguía con los dolores, inclusive fue de Franco, volvió de Franco el día lunes, continuaba con los dolores y al realizar la actividad física, porque él no le comunicó a nadie, no le comunicó a su comandante de pelotón ni a su comandante de compañía, a nadie, se estaba aguantando. Pero después ya tuvo una lipotimia, se desmayó y eso ya no pudo disimular, ¿verdad? Evidentemente. El vaso. Se le estirpó el vaso, tenía una fractura de grado 3, una rotura de grado 3 del vaso. Tuvimos que extirparle ese vaso para que deje de sangrar. Había más o menos como 2 litros de sangre en cavidad que se aspiró y se lavó toda la cavidad, ¿verdad? El vaso y el hígado son órganos macizos que son muy sensibles. Y si un golpe es muy bien dirigido,
puede afectar tanto al hígado como al vaso. En un accidente de tránsito generalmente el vaso y el hígado son los que se fracturan o se rompen, le vamos a decir para que ustedes entiendan, y son los que sangran dentro de la cavidad abdominal produciendo un hemoperitoneo, y eso nosotros le denominamos los cirujanos como traumatismo cerrado de abdomen. Hay mucha gente que vive sin vaso, ¿verdad? El vaso se estirpa, él puede llevar una vida normal. No es un órgano fundamental, ¿verdad? No es un órgano fundamental, no le va a impedir terminar su carrera y proseguir después con la carrera militar. Por supuesto que después se recupere, ¿verdad?